Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver cómo se va desarrollando el proceso lector. Para empezar a hablar del proceso lector, primero tenemos que definir lo que es la lectura. ¿Qué es leer? Leer lo vamos a ver como un acto físico y un acto mental. Leer como acto físico, pues obviamente va a implicar algunos de nuestros órganos y algunos de nuestros sentidos. Leer como acto físico se define como pasar nuestra mirada por cada uno de los signos del texto y convertir esos signos en ideas y en algunas veces en sonidos. Es decir, si nosotros lo leemos en voz alta, pues obviamente lo estamos convirtiendo a sonidos. Si nosotros únicamente nos concretamos a leerlo en silencio, estamos convirtiendo esas ideas, esos signos en ideas. A este proceso de pasar mis ojos por cada uno de los signos se le llama decodificar. Ahora, es muy importante que nosotros diferenciemos la lectura de la lectura de comprensión, ¿sí? Porque obviamente muchísimos vamos a saber leer, pero pocos vamos a poder comprender. ¿Qué es comprender? Bueno, el acto de comprender implica no nada más el acto físico, sino también el acto cognitivo y mental. Cuando nosotros leemos esos signos, ¿sí? Y los convertimos en ideas o los convertimos en sonidos, ¿sí? Nos quedamos netamente en el nivel físico, pero también tenemos que acceder al nivel mental. Cada uno de esos signos tiene un significado y nosotros como lectores necesitamos interpretar ese significado, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos esa interpretación, ya estamos pasando al nivel de la comprensión. Si además de eso nosotros lo vamos a relacionar con conocimientos previos o con conocimientos que con anterioridad hemos tenido, pues obviamente nuestra lectura va a ser mucho más rica y mucho más comprensiva. La lectura de comprensión es también un acto comunicativo en donde el autor, ¿sí?, es el emisor y el receptor es el lector. Obviamente el texto va a ser el lugar en donde van a intentar buscar el lector esos significados. Esos significados pueden aparecer, o sea, pueden estar explícitos ahí, ¿sí? Por ejemplo, una cantidad, por ejemplo, una palabra. Pueden estar ocultos, o sea, pueden estar entre las líneas de la información, o bien puede no aparecer y tú vas a tener que construir ese significado. Para poder lograr hacer una lectura de comprensión correcta, tú necesitas desarrollar tus habilidades lectoras. Esas habilidades lectoras o habilidades necesarias para hacer una lectura de comprensión son 3. La primera es recuperar u obtener información. La segunda es reflexionar sobre la forma y el contenido del texto y la tercera es elaborar una interpretación. Aquí en este punto te has de preguntar, ¿y las tengo las 3? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si tú, por ejemplo, puedes leer un texto y en ese texto puedes recuperar información, es decir, palabras claves, ¿sí?, que te pregunten, por ejemplo, un color, por ejemplo, una cantidad, un dato. Entonces,
eres excelente para obtener información. Si, por ejemplo, te hacen preguntas acerca de cómo está escrito el texto o qué tipo de texto es, ¿sí? Entonces, pues tú tienes la segunda habilidad que consiste en reflexionar sobre la forma, ¿sí? La forma que es la estructura del texto o del contenido del texto. Y la última que es elaborar una interpretación. Elaborar una interpretación tiene que ver con hacer una inferencia. Una inferencia, que lo vamos a ver más adelante, pero consiste en relacionar mis conocimientos anteriores con lo que estoy leyendo, ¿sí? Entonces, pues estas habilidades las podemos o no las podemos tener. Podemos ser únicamente recuperadores de la información, podemos ser buenos para identificar la estructura y el contenido de un texto, ¿sí? O podemos ser mejores si podemos ver más allá del texto y leer entre las líneas. Los niveles de la lectura. Existen 3 niveles en la lectura, ¿sí? Es decir, la información se va a presentar de 3 maneras. En el nivel literal, es decir, que va a estar explícita, como lo vemos ahí en el iceberg, o sea, lo que se ve, puede estar oculta entre líneas, o sea, en el nivel inferencial, o bien puede estar en lo más profundo, tanto que yo voy a tener que crear esa información, ¿sí? Cuando la información está literal, nosotros pues aplicamos la habilidad de recuperar información. Si te dicen, por ejemplo, están contándote la historia de 3 hermanos que un día encontraron una moneda, ¿sí? Y te preguntan cuántos hermanos hay en el texto, pues obviamente te vas a ir al texto y vas a encontrar el número 3. En el nivel inferencial, uno necesita hacer una interpretación, ¿sí? Va a haber en la lectura cosas que tú no sepas, ¿sí? Perdón, cosas que tú no veas, cosas que no estén en el texto y que tú las vas a tener que interpretar, ¿sí? Que tú vas a tener que llenar esos huecos. Entonces, en esos casos vas a realizar una inferencia, ¿sí? Salió y azotó la puerta. Ahí, por ejemplo, se pueden interpretar muchas cosas, que estaba enojado, ¿sí? Por la forma en que la azotó, que llevaba mucha prisa. Y todas estas inferencias que yo estoy diciendo se deben a mis conocimientos anteriores, a lo que yo sé del tema. Y el último es el nivel crítico o evaluativo, ¿sí? En donde tú tienes que construir la información. ¿Qué opinas? En tu opinión, ¿sí? Ahí se trata de, obviamente, ya después de haber entendido el texto, de haber entendido lo que está entre líneas, ahora soy capaz de construir un propio significado. Hay pasos para realizar una correcta lectura de comprensión. Y bueno, entre esos pasos vamos a tener varios. ¿Qué se hace antes, durante y después de la lectura? Bueno, tiene diversos nombres. Antes de la lectura se le llama prelectura. Durante la lectura, lectura propiamente dicho, y posterior a la lectura, poslectura. En estas 3 etapas de prelectura, lectura y poslectura se van a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, en la prelectura nosotros hacemos algo que se conoce como una lectura exploratoria.
en donde hacemos un reconocimiento de la estructura. Es decir, nosotros podemos ver lo que está fuera del texto, ¿sí? No el texto, porque si ya empezamos a leer el texto, estamos en la lectura. En un libro, pues podemos ver la portada, la contraportada, la solapa, el prólogo, el índice, ¿sí? Vemos los paratextos, vemos los recursos paralingüísticos. Acuérdense que los paratextos van a ser las imágenes, los mapas, las fotografías, y los recursos paralingüísticos son como por ejemplo las negritas, el subrayado, las cursivas, ¿sí? Se le llama lectura exploratoria porque únicamente leemos por encima. También se le llama lectura estructural. Cuando hacemos este reconocimiento por encimita, entonces pues obviamente estamos haciendo esta prelectura. También en la prelectura hacemos las predicciones. Una predicción, recuerden ustedes que es como una anticipación, ¿sí? Como nosotros aventurarnos a decir de qué tratará el texto, de qué hablará, ¿sí? Y obviamente con la lectura nosotros comprobaremos si realmente lo que estamos diciendo pues fue verdad. En la lectura pues es leer propiamente dicho. En la lectura pues ya obviamente hacemos el proceso de decodificación, pasamos nuestros ojos por cada una de las palabras, ¿sí? Convertimos esas palabras en ideas o en sonidos y obviamente estamos ahí en la búsqueda activa de significados. Ahí en esta etapa nosotros vamos a utilizar varias estrategias que vamos a ver un poquito más adelante. La poslectura pues es el proceso en el cual se va a hacer la comprobación de la lectura. Es decir, después de que has leído en la totalidad del texto, te debes de preguntar, ¿y de qué trató el texto? Si puedes responderte esta pregunta, entonces realmente la comprendiste. En la poslectura, la comprobación se hace a través del primer paso, o sea, que es la escritura. ¿Sí? Se hace a través de resúmenes, de síntesis, de paráfrasis, de cuadros sinópticos, ¿sí? O de una exposición. Estas son las 3 etapas de la lectura. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo la lectura propiamente dicha, pues nosotros utilizamos, como les dije en la anterior diapositiva, estrategias. Una estrategia pues obviamente va a ser como una ayuda, ¿sí? Que va a lograr que yo pueda hacer una mejor lectura de comprensión o que yo lo haga mucho más fácil. Estas estrategias son muchísimas, aquí pongo algunas. ¿Sí? La primera es la activación de conocimiento previo o lo de la predicción, que yo les había dicho. Predicción es anticiparte, o sea, yo digo que a través de mi lectura de los paratextos, ¿sí? O sea, las fotografías, las imágenes, y de mis recursos paralingüísticos, o sea, títulos, subtítulos, trata de esto. Esa es una estrategia, ¿sí? Si lo vemos bien, a lo mejor le adivinamos, como se dice. Otra es la lectura exploratoria, que ya vimos que es la que se da por encimita, o sea, donde leemos únicamente por fuera del texto. Otra es verbalizar, o sea, que después de que yo termine la lectura yo pueda decir de qué se trató. También está el releer, no con una sola lectura de comprensión se va a entender en su totalidad otra, necesitamos 2 o 3. Inferir, que es esto de hacer interpretaciones, ¿sí? O sea, ¿qué podemos interpretar de esto que me están diciendo? Y recuerden que el autor te puede decir todo, te puede dar pistas, ¿sí? O a decir entre línea,
y tú vas a tener que deducirlo. Sintetizar, pues esa es una situación. Después de que ya has leído y entendido el texto, el que tú lo escribas, el que tú lo redactes, puede ayudar a comprender mejor las ideas. Buscar o inferir el significado de palabras. A veces hay palabras que no voy a entender. Una manera de poder yo entender el significado de alguna palabra sin ayuda de un diccionario, ¿sí? O sin ayuda del profesor es ver el contexto. El contexto se refiere a las palabras que están antes y después. Si yo entiendo lo que está antes y después del texto, podré, ¿sí?, inferir el significado o interpretar el significado. Visualizar se refiere a que cuando tú estás haciendo tu lectura de comprensión te vayas imaginando, ¿sí? Vayas haciendo imágenes mentales como una película y de esa manera se te va a quedar más rápido. Identificar palabras claves cuando estés leyendo. De repente hay palabras que sobresalen. Si las vas subrayando te va a ser más fácil comprender. El uso de organizadores. En la poslectura ya lo vimos que si nosotros, por ejemplo, organizamos la información en un esquema, en un mapa conceptual, va a ser mucho más fácil entenderlo. Evalúa la comprensión, que es hacer una metacognición, o sea, qué aprendí, qué leí, de qué se trata. Y por último, apóyate en las pistas. Acuérdense que de repente el autor no te va a dar absolutamente todo, sino tú vas a tener que interpretar o inferir algunas cosas. Hay diferentes tipos de lecturas. Entre ellas, pues tenemos la estructural o global, la global, que es una lectura general, la dinámica, que es la que llamamos como de zigzag, en donde se busca la información específica, ¿sí?, en donde nada más lo que hacemos es buscar ciertas cosas, la exploratoria, que nada más se dedica a revisar la estructura del texto, la exhaustiva, que es la que nosotros queremos determinar, que nosotros queremos llegar, porque esa no nada más nos permite visualizar, sino también analizar, valorar y obviamente hacer una crítica. Hay dos lecturas de las que vamos a hablar específicamente. La primera es la estructural y la segunda es la analítica. En una lectura estructural, como ya lo dijimos, únicamente se va a ver la estructura del texto. En la lectura estructural es muy importante que nosotros leamos los recursos paralingüísticos, que son como el título, el subtítulo, las notas al pie, ¿sí?, el pie de página, el pie de foto, etcétera. Es decir, los recursos que vamos a ver que están en negritas, en mayúsculas, en subrayado, en cursiva, y también los paratextos. Los paratextos van a ser las imágenes, las fotos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Imágenes, fotos, mapas, ¿sí?, que van a acompañar al texto. También después de eso, como les digo, la lectura estructural está por encima. Únicamente a través de estos recursos paralingüísticos y paratextuales voy a identificar palabras y enunciados significativos, ¿sí?, las llamadas palabras claves, que me van a ayudar para identificar la idea central y el tema. También con esta lectura estructural yo puedo ver la organización textual, o sea, cómo está organizado el texto, si está organizado en párrafos, si está organizado en columnas, si está organizado en estrofas, si está organizado en versos, ¿sí?
O sea, aquí el chiste es que yo vea, ¿sí?, cómo está organizado para que yo pueda identificar qué tipo de texto es. Si, por ejemplo, es una noticia, porque tiene una foto, un pie de foto, un título, un subtítulo, ¿sí? Responde a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Hay ventajas en esta lectura, pero también hay desventajas. ¿Sí? La lectura exploratoria, dentro de sus ventajas, pues vamos a ver que es una visión global, o sea, te da una visión global del texto. Es muy rápida, o sea, si tú quieres hacer una lectura rápida con la exploratoria, pero también tiene desventajas. Entre esas desventajas está que, pues como no lo estás leyendo todo, pues ese mensaje que te intenta transmitir el autor no te va a llegar con precisión, y pues también que es muy fácil de olvidar. Por eso proponemos que, aparte de la lectura exploratoria o estructural, también se haga una lectura analítica que ofrece puras ventajas, como por ejemplo te ayuda a profundizar, ¿sí?, mejora tu comprensión y te ayuda a alcanzar el máximo nivel de profundidad. La lectura analítica tiene una serie de pasos, ¿sí? El primer paso es el que corresponde a lo de la lectura exploratoria o la prelectura, ¿sí? En donde primero, aparte de revisar los recursos paralingüísticos, los recursos paratextuales, las palabras y los enunciados significativos, ver qué tipo de texto es por la manera en que está organizado, ¿sí? Vas a subrayar, ahora sí vas a leer y vas a subrayar las ideas principales. De lo que vas a ir leyendo es muy importante que se vayan poniendo notas al margen, es decir, en los extremos de las páginas. También en esta, ¿sí?, el receptor o el lector va identificando las estrategias empleadas por el autor. Si, por ejemplo, la información son puros hechos, o la información también incluye opiniones, o si, por ejemplo, hay que inferir o hay que leer entre líneas, ¿sí? Y bueno, y finalmente en la lectura analítica se va a hacer la poslectura o la apropiación de la información, en donde, después de haber reconocido la estructura, después de haber subrayado, o sea, de haber hecho un análisis de la información, ¿sí?, esa información la voy a convertir en mía haciendo un resumen, haciendo una paráfrasis, haciendo un mapa conceptual, haciendo un cuadro sinóptico. Gracias, nos vemos para la próxima.